Lucas capítulo 2, versículo del 4 al 20. Es un poquito largo, pero tiene un poco para darle un poco de sentido. Amén. La Navidad es una emocionante época del año. En las Navidades normalmente las familias se reúnen después de mucho tiempo de no verse. Hay familiares que no ves en todo el año, pero procuras que en las Navidades se reúnan. Cuando los hijos han crecido, se han casado y se han ido de casa, porque hay unos que se casan y se quedan en casa. Y se han ido de casa, y cuando llegan estas fechas de Navidad, sobre todo los hijos vuelven a la casa de los padres a festejar estas fiestas. En algunas empresas se hacen comidas especiales para sus empleados. En algunos hogares se preparan las mejores comidas, normalmente aquellas que no comemos regularmente. Pero todas estas celebraciones que dan lugar o que están envueltas en la Navidad, pareciera que han perdido el verdadero enfoque. A veces damos el enfoque a otras cosas y no damos el verdadero enfoque, que es celebrar que Jesucristo vino a este mundo. No damos el verdadero enfoque de saber que fue Dios que se encarnó para traer salvación a la humanidad. A veces perdemos el enfoque y estamos pensando en los regalos, lo que vamos a abrir, lo que vamos a festejar, pero realmente hemos perdido el verdadero significado que decía yo, que es celebrar que Cristo vino a este mundo. Todos sabemos que Jesús no vino el 25 de diciembre, pero vino a este mundo. Lo importante es celebrar su nacimiento. Lo importante es celebrar que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. La persona de Jesús es el cumplimiento de la profecía dada por el profeta Isaías cuando dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Desde ese momento, Dios estaba planeando, estaba buscando la manera de estar con nosotros. A veces teníamos la imagen de Dios como un Dios castigador, como un Dios tal vez enojado, pero Dios no quería que tuvieran esa imagen. Por eso Él se encarnó en un hombre llamado Jesús, para darnos a conocer al Padre, para darnos a conocer al verdadero Dios. Estos días, hermanos, son días de gran gozo porque nos ha nacido un Salvador, que es el Cristo Jesús. Son días para alabar a Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Eso es lo que celebramos, hermanos, realmente, que Cristo ha venido a este mundo. Algunos expertos afirman que diariamente nacen alrededor de 300,000 niños. Cada día nacen 300,000 niños. Nace un promedio de 180 bebés en todo el mundo. Cada minuto que pasa han nacido 180 bebés en el mundo. De hecho, hay cifras que dicen que en el año nacen alrededor de 94 a 95 millones de niños por año. Imagínense, bastantes, ¿no? Pero no podemos ignorar que el nacimiento más emblemático, que el nacimiento más importante fue el nacimiento del niño que nació en Belén, el niño de Belén. Jesús nació en tiempos del censo del primer emperador romano, Augusto César. Así que José, él de donde está, desde Galilea, tiene que viajar hasta Judá y a una región llamada Belén. Ellos tienen que viajar alrededor de 130 kilómetros de distancia desde Galilea hasta Belén. Y usted dirá, bueno, 130 kilómetros, pues no son muchos. Pero en ese entonces el transporte era el burrico, como dicen los colombianos, el burrico. Los burritos, o el caballo, o los camellos. Ese era el medio de transporte. Imagínate cuánto tiempo tardarías en recorrer 130 kilómetros montado en un burro. ¿Cómo cuánto tiempo? ¿2 horas? Bastante tiempo, ¿verdad?
Y resulta que no solamente era el tiempo tan largo que tenía que hacer, sino que en ese entonces o en ese momento ya María estaba embarazada y no solamente tenía 2 meses de embarazo, no, ya estaba a punto de dar a luz. María estaba a punto de dar a luz, así que ellos tienen que moverse rápidamente. Después, cuando ellos llegan a Belén, Dios usa todo esto, porque la profecía era que Jesús nacería en Belén, que el Salvador nacería en Belén. Pero los padres, que vienen de la familia de David, estaban en Galilea, 130 kilómetros de distancia. Pero para que se cumpliese la profecía, Dios usó el censo de Augusto para que ellos se desplazaran hasta Belén. Y cuando llegaron a Belén, que no se encontró lugar para ellos. Dice el profeta Miqueas, en Miqueas 5:2, habla de que Jesús debería nacer en Belén. Dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Hablando de Jesucristo, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Dios había planeado, Dios había hecho planes exactos para que Jesús viniera en este momento, en este tiempo, a salvar no solamente al pueblo, sino al mundo de pecado. Y cuando ellos anduvieron buscando un lugar, dice la Biblia que ellos no encontraron un lugar. Y el único espacio que había, el único lugar que había, era un pesebre. Un pesebre era una cueva oscura, sucia, ¿sí? ¿Sí? Era un lugar donde se le daba de comer a los animales, era un lugar que apestaba, era un lugar que no era higiénico para que un niño naciera en ese lugar. Pero ahí, al no haber encontrado lugar para que Jesús estuviese, se encontró solamente en ese sucio, oscuro lugar. ¿Sabes? Hasta el día de hoy, Jesús sigue buscando corazones donde habitar. Jesús sigue buscando corazones oscuros, corazones sucios, porque Él quiere limpiarlos. Él busca corazones oscuros porque Él quiere ser la luz en esos corazones. Y hasta el día de hoy hay muchos que siguen rechazando a ese Jesús. Hay muchos que le siguen cerrando las puertas y le dicen: aquí no hay lugar para ti. El niño de Belén ha nacido para dar luz en medio de la oscuridad. Este mundo está lleno de oscuridad. Y Él ha venido a darnos la luz. El apóstol Juan, en Juan 1, 4, 5, 9 y 10, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice que Él vino, Él hizo el mundo fue hecho por Él, y Él vino a dar luz a este mundo, pero el mundo, dice, no le conoció. El mundo le ignoró. Las personas le cerraron sus corazones. Lamentablemente, hasta el día de hoy, muchos aún no le conocen. Muchos aún viven en tinieblas. Si tú te das cuenta, ves a tu alrededor cuántas personas aún no creen en Jesús, cuántas personas alrededor aún rechazan a Dios. ¿Por qué? Porque viven en tinieblas, viven en oscuridad, viven en la incredulidad de sus corazones. Hay muchos que viven sin creer en el verdadero Dios. Hay muchos que viven en la incredulidad debido a su ignorancia acerca de quién es Dios. Y ellos viven con el entendimiento entenebrecido. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice la Biblia que el Dios de este mundo ha enceguecido el entendimiento de estas personas para que no crean. Él les ha cubierto, les ha puesto un velo, les ha metido en la oscuridad, les ha metido en tinieblas para que no vean la luz de Jesús. Juan 3:18
19 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero a nosotros nos ha resplandecido esta luz, nos ha dado esta luz. Dice en una ocasión que Jesús se encontraba en el templo y estaba junto donde se prende la lámpara que simbolizaba la columna de fuego que los mantuvo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando él estaba ahí, en ese contexto, dice que Jesús se levanta y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él nos da no solamente su luz, sino que nos dará vida a través de esta luz. Nosotros, hermanos, estamos en esta luz. Nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para llamar o para proclamar el nombre de Jesús a otros. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y esa luz admirable es Jesucristo. Y por ese motivo, dice Pablo, debemos dar gracias al Padre. Colosenses 1:12-14 dice: por cuanto nos hizo aptos para participar en la herencia de su pueblo, el cual vive en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. Nosotros hemos sido trasladados, hemos sido movidos de donde estábamos, desde la oscuridad. Jesús, si algo reprochaba a los sacerdotes, es les decía: ciegos guiando a otros ciegos. ¿Cómo podíamos ser guiados por aquellos que estaban en la oscuridad igual que nosotros? Nosotros necesitamos la luz de Jesús. Y Jesús vino a eso, a darnos luz, la luz que nos llevará al Padre. El niño de Belén ha nacido para salvar al hombre de sus pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la recompensa del pecado. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nosotros nos extraviamos. Nosotros somos o éramos de esos pecadores. Pero Él vino para salvarnos. El pecado siempre nos separará de Dios, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Aunque el pecado nos separe de su presencia, Él siempre está dispuesto a perdonarnos a través de Jesús. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de la reconciliación, según 2 Corintios 5:19. El nombre de Jesús, como dije al principio, significa el que salva, donde proviene el nombre de Josué, que significa Dios es el que salva. Y ese es el propósito de Jesús de venir a este mundo. Es el propósito de Dios encarnarse en un hombre para traernos salvación. Un ángel se le apareció a José y le dijo: no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús mismo con la mujer samaritana, y después de que le revela todo, dice que esta mujer samaritana deja su cántaro y se va a la ciudad y habla a los hombres y le dice:
hay uno que me ha dicho lo que yo era. Y dice que muchos creyeron por lo que ella decía. Y fueron a buscar a Jesús esta gente. Y cuando vio a Jesús, le pidieron que se quedara 2 días más con ellos. Y cuando escucharon hablar, voltearon a ver a la mujer y le dijeron, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino que ahora creemos porque hemos visto al Salvador del mundo, al Cristo. Ellos reconocían a Jesús como el Salvador del mundo, el Cristo. Mientras Juan el Bautista se encontraba en el Jordán, dice que vio a Jesús y cuando lo vio dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente del pueblo, sino del mundo. Y el apóstol Pedro, en uno de sus discursos, dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, más que en Jesús, porque Jesús significa Salvador. Jesús es el Salvador. Los samaritanos dijeron, Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios. Pedro dice que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, más que el nombre de Jesús. Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es el único que puede perdonar pecados. Llegó un paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, escribas, empezaron a maquinar en sus mentes y en sus corazones. ¿Cómo se atreve a perdonar pecados? Si no solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dijo, ¿por qué pensáis esas cosas? Para que vean que yo soy Dios, a ti te digo, toma tu lecho y vete. Porque solo Dios podía perdonar pecados y solo Jesús, que es Dios, puede perdonar pecados. A la mujer adúltera le perdonó sus pecados. A la mujer de flujo de sangre le perdonó sus pecados. A Zaqueo, el cobrador de impuestos, les perdonó sus pecados. Al paralítico le perdonó sus pecados. Y a cada uno de nosotros Él nos perdonó nuestros pecados. Porque Él ha venido al mundo a perdonar nuestros pecados. Pero no solamente el niño de Belén ha venido a darnos luz, a perdonar nuestros pecados. El niño de Belén ha nacido para darnos vida eterna. Para tener vida eterna con Él. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Pero dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Él vino a darnos vida. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y yo pregunto esta tarde o esta mañana, ¿tenemos al Hijo de Dios con nosotros? ¿Cristo está en nuestros corazones? Y si Cristo está en nuestros corazones, entonces tenemos la vida, y no solamente esa vida, sino una vida eterna. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el hombre fuese creado, aún Dios sabiendo que el hombre le fallaría, aún sabiendo que la humanidad le daría la espalda a Dios, aún antes de eso, Jesús ya estaba dispuesto a venir para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. Así que Jesús vino a preparar el camino que nos llevaría de regreso a casa. Este camino no es un camino de una vía. Este es un camino de 2 vías. ¿Por qué? Porque viene del cielo hacia el hombre y del hombre hacia Dios. Y Cristo es ese camino. Nuestro Señor es el único camino que nos llevará al Padre. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, el cual dará vida eterna a cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes? El enemigo de nuestras almas, el enemigo dice que ha venido como un ladrón para matar, hurtar y destruir. Y Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esta vida eterna es una promesa que Él nos hizo. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos ha prometido vida eterna. Y esa vida eterna es la que Él quiere darnos para que un día estemos con Él. Esta vida eterna se recibe como un regalo.
No necesitas hacer buenas obras para recibirla. No necesitas ser una buena persona para recibirla. Dice que esta vida eterna es un regalo de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, o la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros por sí mismos, hermanos, no tenemos vida eterna. No tenemos esa capacidad de tener vida eterna. ¿Sí? Solamente Dios. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos tener vida eterna. ¿Y cómo es entonces que tenemos esa vida eterna? Porque Él, de su vida eterna, nos lo transmite a nosotros. Desde su vida eterna nos lo comparte a nosotros. Y de esa manera ahora tenemos la vida eterna que es de Él. Desde que Dios nos creó, Él tenía el propósito de que nosotros viviéramos siempre con Él. Pero debido al pecado nos ha apartado de Dios. Pero Dios se ha empeñado dice que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, Él mismo la terminará. Y Él quiere que nosotros estemos con Él. Por eso Él nos comparte su vida. Porque por eso Él ha mandado a Jesucristo para que tengamos esa vida eterna. Como conclusión, en días como hoy, en donde festejamos la Navidad, nos olvidamos muchas veces del verdadero significado del nacimiento de Jesús. Cuando en días como hoy, a veces se nos olvida que el verdadero propósito de la Navidad es que Dios ha venido para darnos luz en medio de la oscuridad, para perdonar nuestros pecados y sobre todo para darnos vida eterna. El verdadero corazón de la Navidad es que Dios, el Todopoderoso, se encarnó en la persona de Jesús para darnos salvación a todos los hombres.